la experiencia, lo mejor es usar audífonos. Ahora sí, a disfrutar. Hace unos 15 años, cuando mis dos hijos todavía eran muy pequeños, una noche estaba preparándolos para dormir y mi hijo insistió en ponerse su pijama favorito de autos de carreras rojos. Lo ayudé a cambiarse, lo arropé y lo dejé dormido en su cama. Después me senté en la mesa de la cocina con una amiga que había venido a conversar y ponernos al día. Por la distribución de mi apartamento, desde la mesa de la cocina podíamos ver la puerta del dormitorio de mis hijos. Mi amiga y yo llevábamos un rato hablando cuando, de repente, nos interrumpió el sonido de mi hijo gritando. Las dos giramos hacia la puerta del dormitorio y vimos a mi hijo de pie allí, llorando y gritando, pero llevaba puesto su pijama verde con aviones. Todo dentro de mí me decía que algo estaba mal. Se me erizó el vello de la nuca y un escalofrío me recorrió la espalda. Mi amiga y yo nos miramos en silencio durante unos segundos. Las dos sabíamos que mi hijo todavía no era capaz de cambiarse el pijama solo. Volvimos a mirar hacia la puerta y mi hijo había desaparecido. Corrimos al dormitorio y lo encontramos arropado en su cama, durmiendo tranquilamente y todavía usando su pijama rojo de autos de carreras. Mi amiga me preguntó si yo también lo había visto de pie en la puerta con el pijama verde de aviones y le confirmé que sí. Ella entró en pánico y se marchó. Esa noche dormí en el suelo del dormitorio de mis hijos para asegurarme de que no les ocurriera nada. Mi amiga y yo seguimos hablando de aquello hasta el día de hoy. Es una de las cosas más extrañas que me han ocurrido en la vida. Mi hijo, por supuesto, no recuerda nada, pero le encanta escuchar la historia de cómo su doble nos dio el susto de nuestras vidas. Si te está gustando, no olvides suscribirte para más terror. Esto ocurrió hace más de 20 años. En aquel entonces vivía en una casa con 3 amigos. Un día, ellos salieron al centro de la ciudad, donde había un centro comercial de varios pisos. Cuando regresaron, uno de ellos me preguntó por qué había conducido hasta allí si ya sabía dónde iban y por qué los había ignorado cuando me gritaron y me saludaron con la mano. Les dije que no había salido de casa y que jamás estuve en ese lugar. Otra de mis amigas, que me conocía desde hacía 10 años, dijo que después comenzó a pensar que quizá no era yo, pero que aquella persona se parecía tanto a mí que era prácticamente imposible distinguirnos. En ese momento simplemente me reí y no le di demasiada importancia. Pasaron varios meses y, de la nada, alguien que conocía me preguntó por qué había publicado un anuncio personal en una página de citas. En aquel momento creía que yo estaba saliendo con alguien, así que le había parecido extraño. Le dije que jamás había publicado ningún anuncio de ese tipo y que probablemente se había confundido o que, de alguna manera, alguien había conseguido una foto mía para utilizarla en internet con quién sabe qué propósito. Aunque me parecía bastante improbable. En ese momento ni siquiera pensé en preguntarle en qué página había visto el anuncio. Sin embargo, aquello despertó mi curiosidad y, sobre todo, cierta preocupación de que alguien pudiera estar usando mi foto en internet. Entré en un par de páginas de citas y revisé una enorme cantidad de fotografías intentando encontrar el anuncio, pero no tuve suerte. Unas semanas después volví a intentarlo. Estuve revisando fotografías durante un buen rato hasta que finalmente encontré algo que me dejó completamente sorprendido. Había una foto de una persona que, durante unos segundos, pensé que era yo. El hombre parecía ser unos años más joven, tenía una textura de cabello ligeramente diferente y era un poco más delgado, pero sus rasgos faciales eran como mirarme directamente en un espejo. El parecido era tan extremo que resultaba inquietante. No creo que la fotografía estuviera manipulada porque había otras imágenes de la misma persona tomadas desde diferentes ángulos. No investigué más. Para ese momento, todo ya se había vuelto demasiado extraño. Simplemente acepté que tenía un doble viviendo en la misma zona y nunca volví a escuchar ni experimentar nada relacionado con aquella persona. Para dar un poco de contexto, empezaré diciendo que cuando tenía entre 17 y 19 años vivía en un pequeño pueblo a las afueras de Hamburgo, no muy lejos de donde vivía mi novia de aquel entonces.
Pasábamos mucho tiempo juntos y solíamos salir a caminar, ya que ninguno de los dos tenía auto. Cada pocos días la acompañaba hasta su escuela de conducción, que quedaba relativamente cerca. Sus clases siempre comenzaban bastante tarde y, como era invierno en Alemania, los días eran muy cortos y oscurecía temprano. Odiaba que tuviera que caminar sola hasta allí. Además, después de dejarla en clase, siempre intentaba regresar para acompañarla de vuelta a casa. Simplemente volvía a mi casa y regresaba cuando su clase estaba por terminar. Y aquí es donde las cosas se ponen extrañas. Una noche la acompañé como de costumbre. El trayecto duraba unos 20 minutos y atravesaba un parque boscoso bastante tranquilo y algunas calles secundarias. Después de dejarla, regresé a casa durante aproximadamente una hora y luego salí temprano para llegar antes de que terminara. Por alguna razón, aquella vez llegué demasiado pronto y tuve que esperar unos 20 minutos afuera. Estaba completamente oscuro y me senté en una parada de autobús al otro lado de la calle, frente a la escuela. Esperé y esperé, pero ella simplemente no salía. Terminé sentado allí durante unos 35 minutos. También debo mencionar que no llevaba mi teléfono. Pensé que sería un viaje rápido y sencillo, así que lo dejé en casa. Claramente fue un error. En ese momento empecé a preguntarme si ya se habría marchado, si quizá no la había visto salir o si su clase ya debería haber terminado. Después de unos 40 minutos pensé en regresar por el mismo camino para comprobar si estaba caminando sola, pero no quería arriesgarme a irme justo antes de que saliera. Así que me quedé allí esperando, cada vez más nervioso. Entonces ocurrió la parte realmente extraña. Mientras estaba sentado moviendo el pie con impaciencia, vi a dos personas con linternas caminando por la calle desde la dirección opuesta. Parecía que estaban buscando a alguien. Me levanté y me acerqué para ver qué ocurría. Las dos personas eran mi novia, la misma a la que estaba esperando, y su madre. En cuanto me vieron acercar me dijeron, «Ahí estás. Te hemos estado buscando por todas partes. ¿Dónde demonios estabas y qué estabas haciendo allá atrás?» Yo respondí, «¿De qué están hablando? Llevo 40 minutos aquí esperando a que salieras de clase. ¿De dónde vienen ustedes? ¿Qué está pasando?» Mi novia respondió, «Hoy terminé temprano y empecé a caminar sola hacia casa. No pude contactarte porque no llevabas el teléfono, pero te vi siguiéndome. ¿Por qué estás aquí ahora? Esto no tiene gracia». Me quedé completamente confundido. Le dije, «¿De qué estás hablando? He estado aquí durante 45 minutos sin moverme». Entonces me contó lo que había ocurrido desde su perspectiva. Después de salir un poco antes de clase, comenzó a caminar hacia casa al notar que yo todavía no había llegado a buscarla. Supuso que nos encontraríamos por el camino, así que no estaba preocupada por caminar sola. A unos 500 metros de distancia me vio cruzando la calle, exactamente por el lugar por el que yo realmente había pasado anteriormente mientras caminaba hacia la escuela. Esperaba que me acercara a saludarla, pero aparentemente yo no la había visto al otro lado de la calle y ambos pasamos de largo. Esa fue la última vez que realmente creyó verme hasta encontrarme en la parada de autobús. Debo admitir que en aquella época me encantaba hacer bromas. Siempre estaba molestándola y tratando de asustarla, así que ella supuso que eso era exactamente lo que estaba haciendo. Pensó que la estaba ignorando intencionalmente para aparecer después y darle un susto. Por eso ni siquiera gritó mi nombre. Poco después de aquel supuesto encuentro, yo llegué a la parada de autobús y comencé a esperar. Ella, en cambio, tuvo un camino de regreso mucho más extraño. Después de verme por primera vez, continuó caminando hacia casa esperando que en cualquier momento apareciera para asustarla. Poco después comenzó a escuchar pasos detrás de ella, aproximadamente a unos 10 metros de distancia. Estaba completamente segura de que era yo jugando con ella. Cuando miró hacia atrás, me vio siguiéndola. La figura llevaba exactamente mi misma ropa, caminaba exactamente como yo y mantenía la mirada fija en el suelo. Según ella,
tenía mi rostro, el mismo color de cabello e incluso mi forma de moverme. Para ella no existía ninguna duda. Era yo quien la estaba siguiendo. La figura no decía nada, nunca levantaba la cabeza y se mantenía constantemente a unos 10 metros detrás de ella. La siguió durante varios minutos por la carretera. Mi novia volvió a mirar hacia adelante y hasta se rió de mi supuesto intento de asustarla. Sin embargo, después de un rato comenzó a sentirse incómoda y a preguntarse qué demonios estaba haciendo yo. Poco después, los pasos se detuvieron y perdió de vista a la figura al pasar una curva del camino. Miró hacia atrás confundida e incluso gritó mi nombre, pero nadie respondió. Finalmente continuó caminando y entró en el parque boscoso cercano a su casa. Era un lugar muy tranquilo, oscuro y bastante inquietante, pero siguió adelante. Y recuerden que durante todo ese tiempo yo estaba realmente sentado en la parada de autobús. Aproximadamente a mitad del parque volvió a escuchar pasos detrás de ella. Esta vez eran mucho más rápidos y pesados. Se giró y volvió a verme. Pero ahora yo corría directamente hacia ella a toda velocidad. Llevaba mis pantalones holgados, mi suéter grueso y corría tan rápido como podía. Según mi novia, los ojos de aquella cosa estaban completamente fijos en los suyos, como si estuviera mirando directamente dentro de ella. En ese momento realmente se asustó. No entendía qué estaba ocurriendo y aquella figura idéntica a mí corría directamente hacia ella. Cuando estuvo aproximadamente a 10 metros de distancia, el doble giró repentinamente y salió corriendo por otro sendero del parque. Se dirigió hacia una zona sin iluminación, completamente oscura, corriendo tan rápido como podía. Mi novia observó cómo aquella versión de mí desaparecía entre la oscuridad. La enorme confusión comenzó a preocuparla. Ya estaba cerca de casa y pensó que quizá yo estaba corriendo alrededor del parque para encontrarme con ella por el otro lado. Además, simplemente quería salir de aquel lugar lo antes posible. Al parecer, aquella noche le dio demasiadas oportunidades a mi supuesto doble para explicar su extraño comportamiento. Finalmente llegó a casa y le preguntó a su madre si yo había aparecido. Por supuesto, nunca había llegado. Le contó toda la historia y ambas comenzaron a preocuparse pensando que algo podía haberme ocurrido. Esperaron unos minutos y después decidieron salir a buscarme. Cuando no me encontraron por la zona, pensaron en regresar hacia la escuela de conducción. Y fue allí donde encontraron al verdadero yo, sentado en la parada de autobús. Esa es prácticamente toda la historia. Fue algo extremadamente extraño y, desde aquel día, hace aproximadamente 6 años, sigo preguntándome qué demonios pudo haber ocurrido. He escuchado que los dobles pueden ser considerados presagios de muerte, pero últimamente he pensado que quizá fue algún tipo de fallo inexplicable o incluso una extraña intersección entre universos. ¿Ustedes qué creen? Espero que la historia les haya parecido tan interesante como a mí. He tenido algunas experiencias extrañas a lo largo de mi vida, pero nada que necesariamente consideraría paranormal, al menos hasta hace poco. Para ser completamente sincero, me encanta ver programas sobre fenómenos paranormales y leer libros sobre supuestos casos reales de lugares embrujados, además de películas sobre fantasmas, demonios y cosas así. Por eso conozco algunas de las señales clásicas que supuestamente aparecen en lugares embrujados, como malos olores, vértigo, zonas frías o susurros. Sin embargo, a pesar de todo lo que he leído sobre el tema, nunca me había ocurrido nada paranormal. Eso cambió hace unas semanas, cuando empecé a salir con una mujer que conocí en mi trabajo. Llevaba muchísimo tiempo sin tener citas. Soy divorciado, padre soltero, estoy cerca de los 40 y tengo algo de sobrepeso, así que me sorprendió que una mujer tan joven y bonita me invitara a salir. Ella tenía 26 años, aunque debo decir que yo aparento ser bastante más joven. Solo habíamos tenido 3 o 4 citas durante unas semanas. Aunque hablábamos mucho por mensajes, correo electrónico y Facebook, realmente no habíamos pasado demasiado tiempo juntos. Por eso me sorprendió cuando me pidió ayuda con un asunto familiar.
Su abuela había vivido sola durante más de 20 años en una caravana ubicada en una propiedad privada. Solo estaba ella y una enorme cantidad de gatos. Mi novia, y uso ese término libremente porque apenas nos estábamos conociendo, era una de las pocas personas de la familia que todavía hacía el esfuerzo de visitar a su abuela. La describía como una mujer muy excéntrica, solitaria y algo rencorosa. Sin embargo, últimamente su estado mental parecía estar deteriorándose. En las pocas ocasiones en las que alguien iba a verla, todos coincidían en que la mujer parecía haber perdido la lucidez y casi nada de lo que decía tenía sentido. Finalmente, la familia decidió trasladarla a una residencia para ancianos. Y ahí es donde entré yo. Mi novia, a quien llamaré T, necesitaba ayuda para vaciar la caravana de su abuela, guardar cualquier cosa que valiera la pena conservar y tirar el resto. Alquilamos un remolque de plataforma y ella me guió hasta la propiedad, ubicada en Oscar, Texas. Los dos somos de Austin. Llegamos alrededor de la 1 de la tarde, a mediados de agosto, así que hacía muchísimo calor. La caravana era muy pequeña y solo tenía un aire acondicionado instalado en una ventana para enfriar todo el lugar, pero ya no había electricidad. Abrimos la puerta, que ni siquiera estaba cerrada con llave, y comenzamos a revisar las pertenencias de la abuela. Había suciedad de gato por todas partes y el olor era terrible. También había cientos de moscas. Los gatos ya no estaban. Parecía que habían estado entrando y saliendo por unas pequeñas aberturas junto al aire acondicionado. Empecé a mover cosas y encontré restos de varios gatitos, además de una enorme cantidad de cucarachas, pulgas, garrapatas y arañas. El lugar estaba completamente abandonado. Te estaba muy avergonzada y dijo que necesitaríamos productos de limpieza porque no imaginaba que la situación fuera tan mala. Como habíamos llegado en su vehículo, ella condujo hasta el pueblo para comprar lo necesario. Yo decidí quedarme y seguir trabajando. Mientras estaba solo, pensé que podía sacar los muebles más grandes y llevarlos hasta el remolque. En cuanto empecé a mover los muebles, la temperatura dentro de la caravana bajó notablemente. Lo suficiente como para que me diera cuenta, especialmente considerando el calor que hacía afuera. No había electricidad para el aire acondicionado y casi no existía ventilación, así que el cambio era bastante evidente. Al principio lo ignoré. Había un estanque cerca y pensé que quizá una brisa fresca había pasado sobre el agua y llegado hasta la caravana. Seguí trabajando y entonces comencé a escuchar ramas crujiendo y rompiéndose entre los árboles que rodeaban el lugar. No había viento, así que supuse que serían ardillas, pájaros o algún otro animal. Me tomé un descanso, salí a beber un refresco y seguí escuchando crujidos y chasquidos a mi alrededor. Probablemente no sea algo tan extraño, pero la zona estaba demasiado quieta para la cantidad de sonidos que se escuchaban. Regresé al interior y volví a sentir inmediatamente la caída de temperatura. Quizá cuando llegamos el sol estaba golpeando directamente la caravana y después había cambiado de posición, dejando el lugar en sombra. Tal vez. Seguí revisando cajas viejas hasta que encontré un baúl mediano de cuero con un candado oxidado que parecía a punto de deshacerse. No quería tirar algo que pudiera ser valioso, así que rompí el candado con el talón de mi bota y abrí el baúl. Dentro encontré la colección de objetos más extraña que había visto en mi vida. Había piedras, cristales, velas, pequeñas botellas con quién sabe qué dentro, cuerdas viejas y tiras de cuero. Entonces encontré el pequeño esqueleto de algún animal. Probablemente era un gato, pero alguien había escrito cosas directamente sobre los huesos. En ese momento me detuve y comencé a sentirme extremadamente incómodo. Era como si el aire se hubiera vuelto más pesado. Los insectos del exterior habían dejado de hacer ruido y sentía una presión extraña en los oídos. El vello de mis brazos y mi cuello se erizó, respirar se volvió más difícil y sentí algo parecido a una carga eléctrica en el estómago. Por todo lo que había leído sobre fenómenos paranormales, mi primera impresión fue que no era bienvenido allí.
Salí de la caravana y esperé afuera a que te regresara mientras intentaba entender lo que acababa de ocurrir. Pareció estar fuera durante muchísimo tiempo, pero finalmente volvió. Lo primero que dijo fue, oh, pensé que ya habrías terminado de vaciar todo. Evidentemente se había demorado esperando que yo hiciera la mayor parte del trabajo. Pero bueno. Le conté lo que había sucedido y simplemente respondió, ¿y? Parece que el calor te afectó. ¿Estás mareado? Sí, lo estaba, pero por una razón completamente diferente al agotamiento por calor. Le pregunté si no le parecía extraño lo que acababa de describir. Parecía divertida porque me había asustado, pero no respondió. Cuando le pregunté por qué alguien escribiría cosas sobre los huesos de un animal, simplemente dijo que probablemente se debía al deterioro mental de su abuela. Como te había tardado bastante, ya no nos quedaban muchas horas de luz. Ahora teníamos prisa, así que empezó a lanzar prácticamente todo al remolque sin molestarse en revisar si había algo que valiera la pena conservar. Y, sinceramente, no había nada. Todo estaba deteriorado. Después de unas horas conseguimos vaciar casi por completo la caravana, pero quedó claro que limpiarla no serviría de mucho. Apenas se mantenía en pie. Le recomendé contratar a alguien para llevarse la caravana entera y dejar dentro cualquier cosa que todavía quedara. Probablemente eso era lo que deberíamos haber hecho desde el principio. Te quiso echar un último vistazo para asegurarse de que no habíamos olvidado nada. Y aquí es donde las cosas se volvieron realmente extrañas. Yo estaba asegurando en el remolque las cosas que habíamos decidido conservar cuando escuché a Te preguntar, ¿qué estás haciendo? Sin levantar la mirada, respondí que simplemente estaba asegurándome de que las cosas no se cayeran. Entonces ella giró hacia mí con los ojos completamente abiertos, volvió a mirar por la ventana junto a la que estaba, gritó y salió corriendo de la caravana. Le pregunté qué ocurría. Te me dijo que juraba haberme visto caminando por el lado opuesto de la caravana. No a alguien parecido a mí. Me había visto a mí. Le dije que esperara allí y caminé alrededor de la caravana. No puedo estar completamente seguro, pero durante 1 o 2 segundos creo que vi la silueta de una persona antes de que desapareciera. Según T, aquel hombre era idéntico a mí, por eso pensó que realmente era yo. Incluso dijo que la figura se había girado y le había sonreído. Fue entonces cuando preguntó qué estaba haciendo. Cuando escuchó mi respuesta proveniente desde la zona del vehículo, entró en pánico. Los dos coincidimos en que definitivamente había algo extraño en aquel lugar. Y no solo dentro de la caravana, sino en toda la propiedad. Le dije que no sabía en qué había estado involucrada su abuela ni qué había hecho completamente sola allí durante más de 20 años, pero nada de aquello me daba una buena sensación. Nos marchamos alrededor de las 8 de la noche, justo cuando comenzaba a oscurecer, y nunca regresamos. Pero la historia no termina ahí. La semana pasada, aproximadamente un mes después de todo aquello, Te me preguntó si podía acompañarla a visitar a su abuela en la residencia, ya que prácticamente nadie más de la familia iba a verla. Acepté y condujimos hasta una ciudad cercana llamada Temple, donde se encontraba la residencia. Llegamos, nos registramos y nos pidieron esperar mientras buscaban a su abuela. Yo me quedé en el vestíbulo revisando mi correo electrónico en el teléfono mientras Te hablaba con ella en una zona común. Poco después, Te apareció y me pidió que fuera con ella para conocer a su abuela. Mientras caminábamos hacia su habitación, me dijo que la mujer se veía genial y parecía estar en muy buen estado de salud. Estaba completamente lúcida, hablaba con normalidad y parecía feliz. Pero en cuanto me vio, perdió el control. Empezó a gritar, ¿por qué estás aquí? ¿Qué quieres de mí? ¿Por qué me seguiste? Las enfermeras tuvieron que sujetarla y me pidieron que regresara al vestíbulo porque mi presencia la estaba alterando. No tengo idea de qué pensar sobre todo esto. Primero, Te vio a alguien idéntico a mí. Después, su abuela me vio y creyó que yo la estaba siguiendo, como si ya nos hubiéramos conocido antes, aunque jamás la había visto en mi vida. No tengo ninguna explicación,
pero todo parece demasiado coincidente como para simplemente ignorarlo. Lo que sentí en aquella propiedad, los extraños objetos de apariencia ocultista que encontré, el hecho de que te viera a alguien idéntico a mí y la reacción de su abuela al verme, todo es demasiado extraño. Esa es mi historia. Sinceramente, nada de esto me asustó tanto como me fascinó. Como dato adicional, Te y yo decidimos hace unos días que nuestra relación simplemente no tenía la química que ambos buscábamos, pero seguimos siendo buenos amigos.